Dótanos de comprensión sobre la historia para conocer qué sucedió y, de esa forma, que sepamos cómo podemos recibir el don de arrepentimiento que el cielo quiere darnos. Guíanos en nuestros pensamientos. Es en el nombre de Jesús que lo pido. Amén. Muy bien, la historia de 1888. Retrocedamos primeramente al movimiento de 1844. Creo que ya lo conocéis. Guillermo Miller comenzó a predicar el mensaje del primer ángel en 1831. El Señor lo bendijo y hasta 50.000 personas en Norteamérica abrazaron el mensaje, además de algunos más en Europa. Entonces llegó el gran chasco. La mayoría de la gente abandonó el mensaje, pero unos pocos persistieron, pues reconocían que era el auténtico Espíritu de Dios quien estaba en el clamor de medianoche. No lo sostenía únicamente la aritmética, era el Espíritu Santo. Esa era su convicción. Ese pequeño grupo de personas fue el que siguió a Cristo por fe al lugar santísimo del santuario celestial. Ese fue el comienzo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, todos ellos eran guardadores del domingo. Aún no habían oído acerca del sábado, pero sí habían oído el comienzo del mensaje del santuario, pues conocéis la historia de Hiram Edson cuando caminaba por un maizal la mañana del 23 de octubre de 1844. De repente pensó que quizá el santuario no era la tierra, que quizá no era la segunda venida de Cristo lo que esperaban. Entonces tuvo una visión del cielo con el lugar santísimo abierto. Comenzaron a estudiar y encontraron la verdad. De modo que resulta importante para nosotros conocer que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no se ha edificado sobre la doctrina del sábado, sino sobre la doctrina del santuario. Y esa es precisamente la verdad que detesta el diablo hoy en día. Puedes ir a la iglesia tipo sábado tras sábado, año tras año, y no oír nunca un solo sermón sobre la purificación del santuario. Bien, estos son los antecedentes. Veo que tenemos aquí una pizarra. Quizá podamos escribir algo. A ver si escribe este rotulador. Sí. 1844 fue nuestro punto de partida. En realidad lo fue 1831. Y entonces aceptaron la doctrina del santuario. Eso fue el comienzo de todo. Ese pequeño grupo se estaba reconciliando con Dios y con su verdad. Y entonces, en 1846, Raquel Oakes Preston dio a ese pequeño grupo el mensaje del sábado. Y ellos no se opusieron, no lucharon contra él tratando de resistirlo. Abrieron sus corazones para recibir esa verdad, que es como deberíamos recibir cada verdad que Dios nos envía, de la manera más humilde posible. Después aceptaron el comienzo del mensaje de la Reforma Pro Salud. Dejaron el tabaco, el alcohol, las carnes no limpias. Y también aceptaron las primeras nociones sobre el mensaje de reforma en la vestimenta. ¿Quién dio el mensaje sobre salud? ¿Fue Ellen White? Bien, surgió espontáneamente y Ellen White lo apoyó. Ellen White no es el origen de nuestras doctrinas. Nuestras doctrinas vinieron del Señor y ella las apoyó. Ella no nos trajo el sábado. De hecho, ella se resistió al sábado al principio. Fue así. Y ella se convenció después. Por tanto, incluso una reforma sobre la vestimenta se llevó a cabo entonces. Con seguridad la necesitaban. Y creo que, en algún aspecto, también la necesitamos hoy en día. Y llegamos aquí, a 1856, y este pequeño grupo aún no se llamaba Adventista del Séptimo Día.
Se llamaban adventistas guardadores del sábado. ¿Recordáis la historia? Entonces se reunieron en mayo de 1856 en una pequeña conferencia en Battle Creek, Michigan. Y mientras estaban allí, Ellen White recibió una visión del Señor acerca de aquellos que estaban con ella. Podéis leerlo en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, páginas 131 y 132. Por allí está. Y el ángel dijo sobre los presentes en aquella conferencia, cito literalmente, algunos serán alimento para los gusanos. Terrible expresión, alimento para los gusanos. Podéis leerlo en los testimonios. Lo dijo el ángel y significaba que iban a morir. De otros, dijo que aceptarían la marca de la bestia. Y de un tercer grupo, dijo que quedarían vivos sobre la tierra para ser trasladados cuando Jesús viniera. Fue en 1856. No lo dije yo. No lo dijo Ellen White. Hay gente hoy en día que dice que aquello fue un gran ridículo que prueba que Ellen White es una falsa profetisa. Ella no lo dijo el ángel. Y alguien puede decir, entonces no se puede confiar en los ángeles. ¿Estaba el ángel refiriéndose, avanzando hacia 1888, a un posible fin de las cosas? Has de esperar un poco. Buena pregunta. ¿Son los ángeles omniscientes? No. Jesús dijo expresamente que ni aun los ángeles conocen la hora de su segunda venida. A los ángeles les encanta estudiar la Biblia, como a nosotros. Los ángeles han de aprender. Es un hecho. Son seres finitos. Pero estoy seguro de que este ángel del cielo estaba representando la perspectiva de todos los ángeles santos. Estaban felices de ver que un pequeño grupo de personas resistieron tras el gran chasco. Estaban felices de ver que ellos aceptaban la verdad de la purificación del santuario. No estaba desarrollada. Estaban tan solo en el comienzo de ella, pero habían abierto sus corazones, lo que hizo felices a los ángeles. Estaban felices de verlos abrazar el mensaje del sábado. Estaban felices de verlos abrazar el comienzo de la reforma pro salud y la reforma de la vestimenta. Estas personas aceptaban todo rayo de luz que Dios les enviaba, incluyendo el espíritu de profecía. Reconocieron en Ellen White el cumplimiento de la promesa de Dios de que la iglesia remanente tendría el testimonio de Jesús. Así que llegaron a 1856 y el ángel dijo la verdad. Él sinceramente creía que estas personas, que habían aceptado toda esa luz, continuarían aceptándola y estarían preparados para la venida del Señor. Y el cielo no acalló al ángel. Pero fueron pasando los años y comenzó a crecer la iglesia. Yo no estoy demasiado lejos de aquella época del evangelismo en carpas. Eso ya no existe apenas. Yo hice mi comienzo como maestro de carpa en una campaña evangelística. Y allí a donde iban nuestros evangelistas o pastores y ponían una carpa, revolucionaban la ciudad. Y todos los pastores guardadores del domingo predicaban en sus púlpitos contra los adventistas del séptimo día, lo cual hacía que la gente asistiese a nuestras carpas de manera natural. En la mayoría de los casos era prácticamente repetitivo. Cuando desmontaban la carpa, se levantaba una iglesia. Y de ese modo la iglesia adventista del séptimo día crecía, y los pastores guardadores del domingo les desafiaban a sostener debates, justo como Bill Ratliff, que ha desafiado a toda la denominación a tener un debate sobre el sábado. Es siempre la misma historia que se repite. El caso es que nuestros pastores ganaban prácticamente todos los debates, de forma que llegaron a estar muy satisfechos de que podían ganar cada debate, de que su verdad era maravillosa, de que la iglesia crecía y de que todo estaba bien.
pero ellos estaban predicando legalismo. La hermana White diría más tarde que habíamos predicado la ley, hasta quedarnos tan secos como los montes de Gilboa. En el año 1887, ella escribió varios apremiantes mensajes publicados en el Review and Herald, en los que decía lo legalistas que éramos, lo presumidos y arrogantes que éramos, y cuánto debíamos humillar nuestros corazones ante el Señor. Ella acuciaba para un reavivamiento y reforma, y eso que no sabía lo que estaba a punto de pasar. En el año 1882 hubo una reunión campestre en Hillsborough, California. Allí, un joven, en la veintena por entonces, en una sobremesa de sábado, se abstrajo de quién estaba predicando, de hecho era Ellen White, para súbitamente tomar conciencia de que Cristo había muerto por él y vio a Cristo en aquella cruz, crucificado para él, personalmente. Aquella fue la primera vez que ese joven adventista llegó a darse cuenta de que Cristo murió por él. Él se comprometió a, desde ese día, reestudiar la Biblia con la idea de que la Biblia en su totalidad es una presentación de Cristo y este crucificado. Con el tiempo llegaría a ser editor de Signs of the Times, nuestra revista misionera por entonces en la costa oeste. Más o menos por el mismo tiempo, no recuerdo el año, aunque creo que fue el mismo, un joven soldado raso del ejército americano aceptó la verdad del sábado en Walla Walla, Washington. Aprendió sobre la iglesia adventista y entregó su corazón al Señor. Se bautizó y al salir de las aguas alzó sus manos al cielo y dijo: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Él auténticamente se convirtió. Era A.T. Jones. Ambos coincidieron más tarde en Oakland, California. Y cuando Waggoner padre enfermó, estos dos jóvenes quedaron a cargo de la edición de Signs of the Times y llegaron a la conclusión de que el corazón del mensaje adventista no era la ley, sino Cristo y este crucificado. Y ellos estudiaron Gálatas y descubrieron lo que hay en Gálatas. Y eso me recuerda a mí. Yo fui durante 4 años el único adventista en mi instituto de secundaria y tuve un terrible problema con el sábado. Yo tocaba el violín bastante bien y me pedían tocarlo en programas de viernes por la noche, a lo que decía que no. Todas las actividades eran los viernes por la noche. Y en mi último año me pidieron que representara a nuestro instituto en las competiciones académicas del estado de Florida, en las disciplinas de inglés y literatura inglesa, lo cual me agradó. Estudié para prepararme, pero llegó el aviso de que para Florida Central el examen sería en una mañana de sábado. Por lo que dije a nuestro capellán principal que no podría participar. Él me dijo: tendrás que participar, deberías leer el libro de Gálatas, eso te hará entender. De modo que intenté leer el libro de Gálatas, pero no tenía sentido para mí. Entretanto, dado que me negaba a participar en sábado, él debió hacer algunas llamadas e influir de alguna manera. Y el examen se cambió al miércoles, de modo que pude participar, y quedé el primero de Florida Central, que comprendía Orlando, Kissimmee, St. Cloud, Lakeland y todas las ciudades de la zona. Así que tenía que acudir a las finales en la Universidad del Estado de Florida. Tuve que estudiar más. Y se convocó el examen de inglés y literatura inglesa para la mañana de un sábado.
De nuevo tuve que decir que no podía participar. Mr. Rutledge se molestó verdaderamente en esta ocasión. Me dijo: Robert, es demasiado tarde. No podemos cambiarlo ahora. ¿Dónde está tu espíritu académico? ¿Por qué no eres leal a tu instituto? Yo dije: Cristo está primero. He de guardar el sábado. Así que hubo más llamadas frenéticas y cambiaron el examen al viernes por la tarde. De modo que pude hacer el examen y quedé el primero del estado de Florida. Eso fue lo que pasó, pero el caso es que yo no entendía Gálatas, el libro que estos dos editores estudiaron. Cuando estudié Gálatas me pareció como si Mr. Rutledge tuviera razón, que la obediencia a la ley es esclavitud. Es una maldición, la maldición de la ley. Parece decir que la maldición está en todos los que la obedecen, de modo que si guardas el séptimo día sábado, estás bajo la maldición de la ley, y yo no podía entenderlo. Bien, más adelante descubriría la verdad. Os lo contaré después. En cualquier caso, en 1888 las oraciones de Ellen White fueron contestadas. Estos dos jóvenes fueron delegados para la asamblea de la Conferencia General de ese año. Tuvieron una reunión de oración previa y pidieron al Señor que los guiara. Y a ambos se les pidió hablar, puesto que Signs of the Times había molestado tanto a los hermanos en Battle Creek que estos querían convertir la asamblea de 1888 en un debate. Ellos amaban los debates. Y estaban seguros de poder aplastar a estos dos jóvenes. Y algunos de los autores que han escrito sobre este evento sostienen abiertamente que, de no ser porque Ellen White defendió a Jones y Wagoner, los hubieran desfraternizado. Así de serias eran las objeciones. Y estos dos jóvenes presentaron su creencia. Pero en realidad fue una presentación de la justicia por la fe a la luz de la purificación del santuario celestial. Ahora, Wagoner dijo que lo que él predicaba estaba en armonía con lo predicado por Martín Lutero, que él simplemente trataba de sacar a la Iglesia de su legalismo para llevarla al Evangelio, que Martín Lutero predicó. Pero, en contexto, yo no creo que Wagoner hubiera osado decir que lo que ellos presentaban no fuera nueva luz, adicional a la de Martín Lutero, puesto que ellos comprendían que la purificación del santuario es algo muy importante. Y ellos no se conformaban con los cálculos de las fechas, sino que querían conocer su verdadera trascendencia espiritual. Ahora, de los dos, el que más prominentemente proclamó el mensaje del santuario fue A.T. Jones. No encontramos que Wagoner fuera tan adelantado como lo era Jones al hablar sobre el santuario. Aunque creía en él cuando murió en 1916. Debería haber comenzado a escribir más a la izquierda. Justo antes de morir de un infarto en 1916, escribió una carta en la que decía haber abandonado la doctrina del santuario 25 años atrás. Yo creo que él estaba demasiado enfermo para comprender lo que realmente estaba escribiendo, pues hay evidencia documental de que él predicaba la doctrina del santuario, si bien no con la intensidad de Jones. ¿Quién fue el que murió en 1916? Fue E.J. Wagoner, el 28 de mayo de 1916. Lamento deciros que a nuestros hermanos de Battle Creek, a los líderes de la Conferencia General y a los diferentes presidentes de las conferencias locales no les gustó escuchar a Jones y Wagoner. El presidente de la Conferencia General, en concreto, se opuso. Y Ellen White cuenta que ella tuvo que levantarse prácticamente sola,
como un pulgar dolorido ante toda la asamblea de la Conferencia General. Los hermanos se molestaron con ella. Pensaban que al apoyar a Jones y Wagoner estaba creando disensión y disputa en contra de los líderes de la Conferencia General, que peinaban canas. Bien, ella se mantuvo firme y suplicó a los hermanos que, por favor, abrieran sus corazones y recibieran esa luz. Ella no dijo en ese momento que aquello era el comienzo de la lluvia tardía. Le llevó un tiempo llegar a esa conclusión. Pero en 1890, ella llegó a esa conclusión. Que lo que Jones y Wagoner estaban predicando eran aguas del cielo pertenecientes a la lluvia tardía. En 1891 o 1892, ella comenzó a dar a entender que el mensaje era el comienzo del fuerte pregón de Apocalipsis 18. Y lo confirmó el 22 de noviembre de 1892. Entonces llegó la asamblea de la Conferencia General de 1893. No sé si tenemos aquí su boletín. ¿Sabe alguien si está a la venta aquí? El boletín de la de 1895 sí que está aquí. Lo sé. Os sugeriría que lo consiguieseis. De hecho, os sugiero que lo estudiéis. Por favor, no creáis una palabra de lo que os digo, porque lo diga yo. Estudiadlo por vosotros mismos. Los boletines de las asambleas de 1893 y 1895, y ambos están ahí, contienen sermones predicados por A.T. Jones en esas asambleas de la Conferencia General. Fijaos que en 1888 nadie pensó que valiese la pena escribir lo que Jones y Wagoner decían, de modo que no se registró. Sin embargo, en 1891 comenzó a tomarse registro, aunque no concienzudamente, sino solo con algunas anotaciones. Hay publicados varios sermones de Wagoner de 1891 que resultan muy útiles, pero en 1893 se tomó a mano cuidadoso registro de toda palabra pronunciada y fueron transcritas y publicadas. Transcurrió el tiempo y, en 1896, Ellen White declaró que, en gran medida, el mensaje fue mantenido lejos de nuestro pueblo y lejos del mundo. Así que durante esos años, de 1888 a 1896, el Señor hizo todo esfuerzo para traer de distintos modos el mensaje a la atención de nuestros hermanos. En 1891 era tan grande la oposición contra la propia Ellen White que ésta fue mandada en exilio a Australia. El supuesto común es que fue enviada allí como misionera, y ella realmente hizo allí obra misionera. Pero la realidad es que ella fue exiliada. Y ella escribe sobre el asunto y aparece en este libro, 1888, reexaminado. ¿Por qué recibió ella esa oposición? Porque ella apoyó el mensaje de 1888. Esa fue la razón. En cualquier caso, la carta está citada aquí, creo que prácticamente en su totalidad. En esa carta, escrita al presidente de la Conferencia General, ella explica que no era el deseo del Señor que ella fuese a Australia en ese momento. Ella dice, usted, hermano, quiere apartarme del camino, enviándome allí, en contra de la voluntad del Señor. Y la Adventist Review ha admitido eso. El editor es australiano y, en su portada, hace unos pocos años, él escribió que Ellen White fue exiliada a Australia. La verdad de nuestra historia no resulta muy bella al ser repasada.
Más de 100 veces dijo Ellen White que la reacción de nuestros hermanos en aquella época fue justamente como la de los judíos hacia Cristo. Más de 100 veces lo dijo. Eso no quiere decir que Dios haya abandonado a esta iglesia. No quiere decir que debas salir y fundar una ramificación. No quiere decir que debas comenzar una iglesia de hogar. Yo no creo eso. Yo creo que lo que quiere decir es que tú debes conocer de la verdad, estar preparado para ser testigo de la verdad y sumarte a orar para que Dios nos dé el don del arrepentimiento. La solución a nuestros problemas no es una nueva organización, sino arrepentimiento dentro de esta organización. Así que Ellen White estuvo en Australia. Allí realizó una labor formidable. Fue verdaderamente milagroso lo que hizo en Australia, una evidencia de lo que el Señor habría hecho para el mundo entero. Entonces llegamos al año 1901. Ella regresó en 1900 para la asamblea de la Conferencia General programada para 1901, que tendría lugar en Battle Creek. Ella asistió, y el día anterior a la apertura, ella se encontró con los hermanos de la Conferencia General, y me imagino cuáles eran los delegados que asistieron. El encuentro fue en la biblioteca de Battle Creek. Ella les habló, y existen dos versiones sobre lo que les dijo. Hay una versión que es auténtica, registrada taquigráficamente, aunque contenga errores gramaticales. Y, si recuerdo bien, la recoge a ella diciendo: nunca citéis a Ellen White mientras no citéis la Biblia. Y ella utilizó algún otro verbo, pero el White State ha editado esa versión, registrando un lenguaje mucho más suave. Pero ella tenía una carga desde la asamblea de 1888 y deseaba que la de 1901 deshiciera lo que sucedió en aquella. Pero ese tiempo entre medias fue la década más oscura de la historia adventista. Llegaron terribles problemas financieros. La Conferencia General estaba endeudada, los diezmos cayeron, estaban en tremendas dificultades. En ese tiempo también fue la apostasía de Cartwright. Fue terrible lo que sucedió. Y Kellogg comenzó a pasarse al panteísmo. La situación era horrible. De modo que llegó la asamblea de 1901 y ángeles del cielo se paseaban por los pasillos del tabernáculo en Battle Creek. El Señor bendijo, y en la primera sesión, tras leer el orden del día, el presidente debía invitar a alguien a hablar. Pero Ellen White se levantó y dijo: tengo algo que decir. Fue al podio y dio un mensaje a esas personas que les electrificó. Ellos desecharon la agenda y se centraron en reavivamiento y reforma, y cambiaron la organización de la iglesia. Algunos de nuestros hermanos ejercen una fuerte oposición a este libro, 1888 reexaminado, sosteniendo en su oposición la postura de un pequeño libro publicado por la Conferencia General en cierta ocasión que decía que el grueso de los ministros adventistas en la asamblea de 1888 aceptaron con gozo el mensaje, mientras que solo unos pocos se opusieron. La verdad es que la mayoría lo rechazaron y solo uno o dos lo aceptaron. Los únicos que sabemos que aceptaron verdaderamente el mensaje fueron Ellen White
quien estuvo en el lado correcto durante todo el proceso, y su hijo Willie, quien fue favorable al mensaje, aunque no estoy seguro de que lo comprendiese nunca completamente. Sin embargo, hubo otro pastor que lo comprendió y lo aceptó de todo corazón. Se trata de Stephen N. Haskell. Os insto, si tenéis oportunidad, a comprar cualquier libro de S. N. Haskell. Hacedlo. Él estaba en el lado correcto. Más allá de estos nombres que he mencionado, no sabemos de nadie que aceptara abiertamente el mensaje en Minneapolis. En 1903, Ellen White escribió una carta al juez Jesse Arthur en la que ella decía: el resultado de la última asamblea de la Conferencia General, refiriéndose a la de 1901, ha sido la mayor y más terrible pena de mi vida. No ha habido ningún cambio. Así que los que nos dicen que en la asamblea de 1901 se consiguió reparar los daños de la asamblea de 1888 y que desde entonces se ha estado derramando la lluvia tardía, están equivocados. Eso no sucedió. Finalmente, en 1915 murió Ellen White, aún con la esperanza de que habría un reavivamiento y una reforma en el futuro. Y aquí estamos hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo pudieron ellos llegar a la conclusión de que lo que sucedió en 1888 era la lluvia tardía, cuando se supone que esta es el derramamiento del Espíritu Santo? Bien, fue Ellen White quien lo dijo, no fueron los hermanos. Los hermanos no se dieron cuenta de que la lluvia tardía comenzó en la conferencia de 1888. Fue Ellen White quien se dio cuenta. Fueron palabras de ella, sí. Y es así porque la lluvia tardía no es emotividad, no es bautismos masivos. La lluvia tardía es un mensaje de Cristo nuestra justicia. Yo pensaba que era el derramamiento del Espíritu Santo, y es el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo es un mensaje que exalta a Cristo y a este crucificado, y el mensaje hace la obra. Y nuestro pueblo a menudo ha malentendido eso, pensando que la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, va a hacernos rodar por el suelo, hablar en lenguas, chillar, dar alaridos, resucitar a muertos y obra todo tipo de milagros. Pero la lluvia tardía es lo que prepara el grano para la cosecha. Y lo que prepara el grano para la cosecha no es obrar milagros, sino un mensaje que es claro, que presenta a Cristo como Pablo se lo presentó a los Gálatas. Pablo les dijo: Cristo fue presentado entre vosotros como crucificado. Ellos olvidaron hasta de dónde eran, vieron a Cristo crucificado. Eso es lo que le sucedió a Waggoner en 1882, en aquella reunión campestre en Hillsborough, California. Él vio a Cristo crucificado por fe. Aquello cambió su vida. ¿Sí? En primeros escritos, Ellen White habla de una compañía de personas vestidos con armadura. Un gran cambio había sido producido en ellos. Y ella preguntó al ángel qué era lo que había causado ese cambio. Y el ángel respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. No es ella quien usa esos términos, sino el ángel. He estado estudiando por mi cuenta estos asuntos desde hace años y ello me ha llevado a concluir que, cuando ella habla del fuerte pregón, del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis, de Cristo nuestra justicia,
o de lluvia tardía, todo ello está clara y sólidamente ligado a los sucesos que tuvieron lugar en Minneapolis y al mensaje que surgió de allí. Gracias, es una aportación muy valiosa. Pero fíjate que ese libro es Primeros Escritos, que ella escribió en 1850, y eso se cumplió en 1888. Cuando llegó el comienzo de la lluvia tardía, era un mensaje que hacía derretir los corazones humanos. Y si el mensaje hubiese sido aceptado en 1888, si en la Conferencia General hubieran abierto sus corazones como sucedió atrás entre 1844 y 1846, si hubieran amado y agradecido al Señor este mensaje del que Ellen White dijo que Dios ordenó que fuera predicado en cada iglesia, el mundo nunca hubiese vuelto a decir que los adventistas predicaban la ley y la ley. Más bien nos hubieran conocido por ser la iglesia que predica a Cristo y a este crucificado, y el mundo hubiera sido iluminado y la obra hubiera concluido hacia 1893. Ahora pasaremos a los acontecimientos a partir de 1916. Comenzaré aquí para tener más espacio esta vez. Así que Ellen White muere en 1915. En 1919 hay una gran conferencia bíblica muy significativa en Takoma Park. En el intervalo de tiempo que transcurre desde la conferencia de 1901 en la que Waggoner predicó muy claramente sobre la naturaleza de Cristo, hasta 1929 no hay nada que yo haya encontrado en el Adventist Review o en el Signs of the Times que claramente exponga los conceptos de 1888. Yo entré en escena en 1929. Por cierto, algunos piensan que soy tan viejo que fui un delegado en 1888. Fui bautizado en 1929. Abandoné la iglesia presbiteriana, con esas preciosas ventanas góticas, sus magníficas bancas, sus maravillosos órganos de tubos y sus coros, para unirme a esta pequeña e insignificante iglesia adventista, tan grande como esta sala. Nos sentábamos en vulgares bancos, ni siquiera había un piano, tan solo un viejo órgano de fuelle, y cantaban canciones como «A la obra, a la obra, a la obra, trabajemos». Pero supe que era la verdad. Supe que la verdad del sábado era correcta y persistí. A pesar de todo, estoy contento de que así fuera. Y no fue hasta que fui favorecido para ir a una universidad adventista. Yo quería ir al Union College y estar a las órdenes de Andreasen, puesto que yo tenía un padrino. Os contaré esto brevemente. En 1926 nos mudamos a una pequeña ciudad de Florida, pues mi padre quería escapar de Miami. Vivíamos en Miami y mi padre era un luterano estricto, por convicción. Él guardaba muy estrictamente el domingo. Él veía a Miami tan lleno de inmoralidad y maldad que no quería que sus hijos creciesen allí. Así que nos fuimos a una pequeña ciudad llamada St. Cloud, que es donde yo crecí. Por aquel tiempo en St. Cloud había un centro de jubilados para veteranos de la Guerra Civil. Y entre los veteranos de la Guerra Civil que vivían allí estaban el hermano y la hermana J.G. Matheson, cuya hija era la señora de Oliver Montgomery, que fue un vicepresidente de la Conferencia General. Así que yo crecía en St. Cloud. Tenía unos 10 años por entonces. Fui bautizado con 12. El pastor Montgomery me llevó bajo sus alas.
Cada Navidad él me traía, como regalo de Navidad, un libro de historias de las misiones, para que yo fuese misionero algún día, por lo que le estoy muy agradecido. Y cuando terminé el instituto, yo no tenía dinero. No podía pensar en ir a una universidad adventista, que valía dinero. Yo había conseguido 2 becas universitarias gracias al primer puesto en la competición de Florida de la que os hablé. Asistí solo a una reunión campestre. Mis padres no fueron. Y el sábado por la noche, el pastor Montgomery me agarró, no literalmente, pero él me agarró y me dijo: Robert, has de ir al Southern Junior College. He encontrado a una joven pareja que va para allá en coche y te llevarán. Ve para allá con ellos y nos encontraremos allí la semana que viene. Así que me fui, y así es como llegué a una universidad adventista. Más tarde, él quería que yo fuese al Union College, porque él creía que el pastor Andreasen tenía la verdad y que nuestros ministros más jóvenes debían aprenderla. Hoy en día, el pastor Andreasen tiene una posición fortísima por parte de algunos de nuestros eruditos. Pero en aquel entonces yo quería ir, pero no podía porque no tenía dinero para ir al Union College. Pero tuve una oportunidad de trabajar llevando bandejas en el sanatorio de Washington, por lo que acabé allí. Y allí, en Tacoma Park, había un señor mayor que había estado presente en la conferencia de 1888. Mi profesor de Biblia sabía de él y le invitó a hablarnos a todos los chicos que estábamos en lo que llamábamos curso ministerial, y ahí fue donde conocí sobre 1888. Y un día, en clase de Biblia, el profesor hizo una declaración. Dijo que el pastor John Ford no comprendía los 2 pactos. Pero el pastor John Ford era el mayor evangelista que teníamos entonces. Era Doug Batchelor y Mark Finley en uno. Todos los estudiantes soñábamos con algún día ser como el pastor John Ford, que bautizaba a muchísimos. Aquello nos impactó. Yo pregunté, entonces, ¿quién comprende los 2 pactos? El profesor dijo no saber quién los comprendía, por lo que pregunté dónde podríamos aprender sobre el asunto, y él dijo: bien, lo mejor que yo nunca he leído está en un libro llamado Las Buenas Nuevas, de E. J. Waggoner. Yo no tenía ni idea de quién era Waggoner. Fui a la biblioteca y, por supuesto, el libro no estaba allí. Ni siquiera estaba en la biblioteca del Review and Herald. ¿Podéis creer eso? De modo que el profesor trajo su propio ejemplar y lo dejó en custodia. No podíamos sacarlo, pero podíamos leerlo en la biblioteca, como la Biblia de Lutero que estaba encadenada a la pared. Y cuando lo leí, especialmente los capítulos 3 y 4, alguien llegó y me dijo: estoy tratando de leer Las Buenas Nuevas y es aburrido. Y yo simpaticé con él, porque los capítulos 1 y 2 pueden ser aburridos. Pero en los capítulos 3 y 4 es donde está la energía del libro. Copié el capítulo 3 en mi vieja máquina de escribir. Aquello alentó mi corazón. Nunca antes había comprendido el Evangelio. Nunca antes me había sido presentado tan claramente. Vi entonces las buenas nuevas del Evangelio. Me había bautizado 9 años atrás y nunca había oído nada igual. Simplemente os cuento mi testimonio. Os digo que yo fui impulsado por aquel libro. Aún lo amo. Amo leerlo de nuevo. Me llevé a África las páginas que copié. Fuimos convocados por la Conferencia General a ir a Uganda en 1945. Y pronto descubrí que en Uganda teníamos un problema de inmoralidad sexual y el problema era terrorífico.
Designamos profesores para ir a las escuelas de nuestra pequeña misión para que se convirtieran al adventismo. Entonces, el comisionado del distrito británico me escribió una carta en la que me decía: «Señor Wieland, lamento informarle de que el profesor de una de sus escuelas mantiene relaciones carnales con las niñas». Ni siquiera la administración civil podía aprobar aquello. Tuve que llamar al profesor. Aquello se repetía vez tras vez. Se convirtió en una plaga. Le pregunté al profesor sobre el asunto y él me dijo: «No, yo nunca podría hacer algo como eso. Es imposible». Así que había un conflicto de intereses. Reuní a los profesores de la escuela para tratar de averiguar la verdad. Y, sin una sola excepción, todos los profesores dijeron la verdad. Cada vez que me ponía frente a frente con un profesor, él agachaba la cabeza y decía: «Lo siento, es verdad, el diablo me impulsó a hacerlo». Pensaba en la utilidad de predicar el cuarto mandamiento a esas personas cuando el problema era el séptimo. Quizá no sepáis que Uganda ha sido conocida como la capital del mundo del SIDA. Lo escuchasteis, ¿verdad? Uganda es la nación subsahariana más cristiana de África y su reputación es de ser la más inmoral de todo África. Los católicos romanos y la Iglesia de Inglaterra construyeron dos maravillosas catedrales en Kampala, en dos de sus 7 colinas, con sus respectivos órganos de tubos. Es una nación cristiana, pero con esta plaga. Esta gente no tenía control sobre el problema del sexo. Sentí enfermar mi corazón. ¿Qué hago aquí malgastando mi vida? Me voy a consumir y deshacer aquí. Deseaba volver a casa. No quería pasarme la vida tratando de arreglar problemas de ese tipo. Entonces recordé esas páginas que había mecanografiado del libro Las Buenas Nuevas, lo que Waggoner decía sobre la naturaleza de Cristo, que Él fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros, pero sin pecado. Él condenó el pecado en la semejanza de nuestra carne caída de pecado. Cogí aquellas páginas y las reestudié. Y me vino la luz. En la mañana del sábado, en nuestra mayor iglesia, hice a la gente la siguiente pregunta. ¿Creéis que Jesús fue tentado como nosotros? Sí, sí, dijeron todos. ¿Fue tentado a robar algo? Contestaron que sí. ¿Creéis que fue tentado a mentir? También dijeron que sí. ¿Fue tentado a acostarse con chicas? Dijeron, no, no, imposible. Entonces supe que había encontrado la raíz del problema. Si tu Salvador no fue tentado a violar el séptimo mandamiento, tú no tienes Salvador de violar el séptimo mandamiento. Pues solo en lo que Él mismo sufriera siendo tentado, Él es capaz de socorrer a los que son tentados. Entonces comencé a predicar lo que yo entendía que era el mensaje de 1888 a los africanos de Uganda. Y he de testificar que el Señor bendijo. Él trajo sanación a la iglesia. Por primera vez vi lágrimas en ojos africanos, y fue al hablarles de la cruz de Jesús. Entonces, la conferencia general nos ofreció a Grace, a los niños y a mí a volver de vuelta a América. Tras solo 3 años en Uganda, otra opción era quedarme.
pero bajo la división africana. Pues era la división del norte de Europa bajo la que estaba cuando salimos en 1945. Otra opción era un contrato de 7 años estando 6 meses en Sudáfrica. ¿Cuál hubieseis escogido vosotros? Nosotros optamos por volver a casa, a América, tras 3 años. Pero algo más sucedió en Uganda. La Iglesia de Inglaterra estaba teniendo un gran reavivamiento y no vino sino de Ruanda, donde sucedió el genocidio de 1994. El así llamado reavivamiento fue conocido localmente como ABA, o bien el reavivamiento de los salvados. La idea era que uno es santificado instantáneamente al profesar su doctrina de que Cristo ha entrado en tu corazón. Y ya te ha salvado experimentalmente, no legalmente, de modo que en lo sucesivo tú no puedes pecar. Incluso si violas a una mujer, eso ya no es pecado, pues tú has sido salvado. Entonces ellos bailaban y cantaban, y si practicabas ese baile, te convertías en parte de esta élite. El caso es que esa doctrina entró en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Uganda, y yo me vi obligado a encararla. Una carretilla de libros de Ellen White para leer a esta gente no me servía de nada, pues no conocían el espíritu de profecía. Todo lo que tenían era la Biblia, y yo tenía que usar solo la Biblia para tratar de enderezar a esa iglesia. Esto era doctrina evangélica entrando en la iglesia adventista, y yo tenía que encararla frontalmente, usando solo la Biblia. Eso me obligó a estudiar, y quedé convencido sobre el asunto de la naturaleza de Cristo. Descubrí el ágape. No lo descubrí en el seminario, sino en Uganda. También descubrí qué significa creer en Jesús. Y comencé a predicar a esas personas los conceptos del mensaje de 1888. Entonces regresé a América, y la gran carga para mi corazón era ir al seminario. Recuerdo una vez, en 1946 más o menos, que teníamos un consejo de división en Bulawayo, en lo que era entonces Rhodesia, y nos llevaron a algunos de nosotros en coche a la tumba de Cecil Rhodes. Y en el viaje estaba sentado junto al pastor W.E. Reed, uno de los 3 autores de Questions on Doctrine. Era un gran investigador, un hombre maravilloso, inglés, y yo tuve el privilegio de sentarme junto a él. Yo le dije: Pastor Reed, hay algo que me preocupa. Como misionero en África Oriental me estoy consumiendo intelectualmente. ¿Podría usted sugerirme algunos libros que puedan ayudarme, que puedan mantener vivo mi cerebro? Él me dio una lista de libros, y más tarde los encargué desde Edimburgo. Eran libros de segunda mano. Yo estaba entusiasmado, y uno de los libros que más me gustó era de Reinhold Niebuhr. Reinhold Niebuhr era realmente un gran teólogo. Yo me llevaba sus libros junto con los de C.S. Lewis y los de Ellen White de Safari, y me perdía durante una semana o 10 días. Tenía una pequeña lámpara que conectaba a la batería del coche. No podíamos tener reuniones de noche, de modo que disponía de toda la tarde para mí, y yo estudiaba. Y estos libros ensanchaban mi mente y me mantenían soñando. ¡Qué feliz estaré cuando pueda ir al seminario adventista! Podré encontrarme con gente, hablar con los que están al nivel de Reinhold Niebuhr, C.S. Lewis y estos otros profundos pensadores. Finalmente regresé y fui al seminario.
No sé si debería contaros esto, pero es, en realidad, el comienzo del Comité para el Estudio del Mensaje de 1888. ¿Os lo cuento? Bien, la primera clase a la que fui la impartía George Vandeman y era sobre justicia por la fe. Al principio yo estaba encantado. Pensaba que este joven hombre era un ungido que nos conduciría a la tierra prometida. Estaba simplemente deleitado oyendo en clase. Y en una ocasión, él nos dijo que debíamos leer el boletín de la Conferencia General de 1893, del que yo jamás había oído. Así que yo me instalé en la biblioteca para leerlo, esos 24 sermones de A.T. Jones. Maravilloso libro. Está aquí. Era como leer las buenas nuevas, el mismo contenido pero con palabras diferentes. Atravesó mi corazón, me encantó. Pero tras unos 10 días me preocupé, porque el profesor nos estaba diciendo cosas como las que me encontré en Uganda. Estaban proponiendo lo que en realidad era una especie de reavivamiento vegetariano, adaptado para el adventismo. Y la visión de Vandeman en aquel momento, más tarde pudo haber cambiado. No es una crítica, pero en aquel momento su visión era que las iglesias evangélicas comprenden la justicia por la fe. Y que el mensaje de 1888 era solo un reavivamiento de las enseñanzas de Lutero, Calvino, Wesley y los evangélicos guardadores del domingo. Aquello me molestó mucho. Estaba preocupado. Por ejemplo, una de sus ilustraciones era de una señora que fue a la Exposición Universal de Chicago de 1933. Ella ponía su moneda en la ranura de la puerta y no sucedía nada. Ella seguía de pie ante ella, nada sucedía. Y finalmente alguien gritó a la señora, ¡empuje! Ella empujó y pudo entrar. El mensaje de su ilustración era que nosotros, adventistas del séptimo día, estamos completamente dispuestos a pagar el precio, pero no empujamos suficientemente fuerte. Entonces pensé para mí mismo que eso era exactamente retroceder en la verdad. Allí en Uganda estuve tratando de ayudar a nuestra iglesia a darse cuenta de esas ideas evangélicas que estaban entrando en la iglesia. Allí descubrí la cruz. La cruz es el corazón del mensaje adventista.